Buenas a todos, soy Marcelo Borcha y me gustaría hablarles sobre el hombre más demonizado a lo largo de la historia, Joseph Stalin. ¿Quién fue este hombre que lideró el primer Estado socialista después del fallecimiento del gran Vladimir Lenin? Joseph Stalin nació el 18 de diciembre de 1879 en la antigua ciudad georgiana de Gori. Su familia era de origen campesino, aunque su padre era zapatero. Sus padres eran incultos, y su madre Ekaterina, contra los deseos del padre, escatimó gastos y ahorró dinero para que Joseph estudiara en el seminario y se ganara la vida como sacerdote. Pero esto no iba a ser posible. El fermento revolucionario de la época influyó profundamente en Stalin. Tras una etapa como estudiante modelo, fue expulsado del seminario por propagar el marxismo el 27 de mayo de 1899. Desde entonces se dedicó de lleno a sus actividades como revolucionario profesional, dándose a sí mismo el nombre de Kova, que significa implacable. Se unió al Partido Socialdemócrata Obrero Ruso y estableció por vez primera contacto con Lenin mediante correspondencia en 1903, mientras aquel se hallaba en el exilio. Reconoció a Lenin a un hombre de carácter insólito, y más adelante apoyó de manera decidida a los bolcheviques frente a los mencheviques. Stalin, como más tarde sería conocido, sufrió varios periodos de encarcelamiento y el exilio en Siberia, donde llegó a ser conocido como alguien que no era muy sociable con otros exiliados. Prefería ir a pescar y mezclarse con los aldeanos. Los biógrafos tienden a especular que esto se debía a que la mayor parte de los otros exiliados políticos eran intelectuales y evitaban a Stalin, o que se sentía incómodo o receloso en su compañía. Stalin era una persona muy pragmática y con los pies en el suelo. Indudablemente prefería la compañía de los trabajadores y campesinos a la de los intelectuales. En 1912 Stalin se unió al Comité Central, pero después de una intensificación de la actividad policial para dar con el paradero de los dirigentes bolcheviques, fue detenido en febrero de 1913, y tras pasar un período en la prisión de San Petersburgo, fue exiliado a Monastirskoye en la Siberia profunda, dentro del Círculo Polar Ártico. La fuga era imposible, lo que obligó a Stalin a centrarse en la lucha por la supervivencia. Después de la Revolución de Febrero, se declaró una amnistía para todos los presos políticos y Stalin volvió a Petrogrado, donde inmediatamente se implicó de lleno en los acontecimientos revolucionarios de la época. Aunque relativamente desconocido, asumió una responsabilidad creciente en la labor de alcanzar y consolidar el poder soviético, asumiendo el mando de las unidades del Ejército Rojo que se formó en la Guerra Civil de 1918 a 1920. Pero lo que les quiero contar no verse en particular sobre los hechos de la Revolución Bolchevique. Para mí es suficiente recordar la Revolución de Octubre rusa como el acontecimiento más significativo del siglo XX hasta la fecha, el acontecimiento que dio lugar a una nueva época de revolución y emancipación social. La Revolución de Octubre fue desde su inicio un faro de esperanza y liberación para los trabajadores y los pueblos oprimidos del mundo. Por primera vez en la historia, las masas tomaron las riendas del poder estatal y a través del poder de los soviets se convirtieron en los amos de su propio destino. Lenin fue el arquitecto del partido, capaz de alcanzar el objetivo de conducir a las masas a esta gran victoria, y fue también Lenin quien dirigió el partido y el Estado soviético en su nacimiento, cuando luchaba por su misma existencia. Pero Lenin, que en 1918 quedó seriamente debilitado por un intento de asesinato, sufrió una serie de graves derrames cerebrales que finalmente acabaron con su vida en 1924. Fue entonces responsabilidad de Stalin dirigir el Partido Comunista de la Unión Soviética durante los años sumamente difíciles de construcción del socialismo, destruyendo el poder de la Alemania nazi y transformando una sexta parte de la superficie del mundo en una superpotencia mundial capaz de desafiar al imperialismo estadounidense. Durante aproximadamente 30 años, Stalin fue el líder reconocido de la Unión Soviética y del movimiento comunista internacional. A través de la Comintern, Stalin, al igual que Lenin, ayudó a la formación y desarrollo de partidos comunistas en todo el mundo. Recibía y daba asesoramiento a los líderes de los partidos comunistas,
mientras insistía en la responsabilidad que tenían los comunistas para usar sus cerebros y solucionar los problemas relacionados con el liderazgo de la lucha de los trabajadores, principalmente mediante sus propios esfuerzos. El movimiento obrero en Europa y América se hizo enormemente más poderoso gracias al prestigio creciente de la Unión Soviética y del movimiento comunista internacional. La formación de partidos comunistas en las naciones oprimidas del Lejano y Medio Oriente, África y Sudamérica, hizo que la lucha por la independencia nacional de las colonias se hiciera más poderosa y capaz de lograr la victoria frente a la dominación imperialista. Las concesiones hechas por la clase capitalista a la clase obrera, la asistencia médica gratuita, el seguro social, la legislación laboral, desde luego fueron vendidas como ventajas del capitalismo, pero en realidad fueron el resultado de la poderosa lucha internacional de los trabajadores y de la fuerza del campo socialista tras la derrota de la Alemania nazi, la formación de las democracias populares en Europa Oriental y la liberación de China en 1949. La contribución de Stalin se halla indeleblemente escrita en este periodo de la historia de la lucha de los pueblos oprimidos y de los trabajadores. Por eso Stalin se ha convertido en el blanco de tanto veneno por parte de las clases reaccionarias. La comprensión de la historia de la Unión Soviética requiere el estudio y análisis de una enorme cantidad de detalles, pero hay una serie de etapas que la mayoría de nosotros reconocerá como importantes, aunque solo sea porque provocan la mayor parte de la controversia. Veamos los siguientes puntos. 1. Colectivización, la eliminación de los kulaks como clase. 2. La oposición se convierte en un instrumento en manos de la reacción, el imperialismo y el fascismo. 3. Stalin y la guerra contra el cerco capitalista y la agresión fascista. Colectivización. La colectivización fue central para el primer plan quinquenal puesto en práctica en 1929. Fue central para el programa de industrialización de la Unión Soviética y sin ella no había solución posible al atraso de la economía. En 1928, el número de granjas colectivas se había elevado de 14.830 a 33.258, lo que suponía un incremento de 194.200 a 416.700 propiedades campesinas colectivizadas. Pero esta tasa de crecimiento era inaceptable. A medida que el invierno de 1928 a 29 se acercaba, la amenaza del hambre se hizo seria. La resistencia de los kulaks campesinos ricos constituyó una grave amenaza para el plan quinquenal y para la propia construcción del socialismo. Gracias por su atención y en próximos videos esta historia continuará. Nos vemos pronto.